inaugura el tarot. El loco. Un caminante al borde del precipicio con todo su mundo al hombro, dispuesto a dar el primer paso hacia lo desconocido. Ese salto es el inicio de todo viaje arquetípico y también el inicio de este libro. 22 arcanos, 22 umbrales entre la sombra y la luz, entre el caos y el orden, entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Anima Mundi, símbolos de iniciación, es una obra donde el tarot se habita. Su autora, la analista junguiana y doctora en estudios psicoanalíticos Gertrudis Ostfeld de Ben-Dayan, nuestra querida Trudy Ben-Dayan, conduce al lector por ese camino con la precisión del clínico y la sensibilidad del iniciado. La acompañan las imágenes inéditas de la artista Mari Carmen Pérez, quien ha dado vida a estas figuras centenarias trazo a trazo, símbolo a símbolo. Damos la bienvenida a Anima Mundi en la colección Jung, Despertar Conciencia de Sirena de los Vientos, y lo hacemos en nuestro 10º aniversario. Junto a la autora nos acompaña en la presentación de hoy Andrea Luca, psicóloga, psicoterapeuta, directora editorial de Sirena de los Vientos, y Luis Enrique Álvarez Guillén, Luis Bond, director, guionista, profesor de cine y de lenguajes simbólicos. Los arcanos nos visitan. El viaje comienza. Bienvenidas, bienvenidos. Hay una figura que inaugura el tarot, el loco. Un caminante al borde del precipicio. Saludos a todos, a todas desde Madrid, España. Muy buenas tardes. Gracias por su asistencia a la presentación de Anima Mundi, una nueva publicación de la editorial Sirena de los Vientos. Mi nombre es Andrea Luca, soy licenciada en Filosofía, en Derecho, en Psicología, con máster general sanitario y ejerzo como psicóloga y psicoterapeuta. En 1992 fundé la editorial Sirena de los Vientos, libros raros y curiosos, La tinta sumergida, libros del aire. Y en el año 2016 se refunda la editorial Sirena de los Vientos, siendo fiel a profundizar en la tinta sumergida para traer al aire del mundo el temblor y la revelación que ilumina la consciencia. Con 64 títulos publicados desde entonces con autores como Edward Edinger, Verena Kass, Mario Saiz, Carlos Byton, Vicente Rubino, Silvian Brinton Perera, Yolande Jacobi, John Darley, María Luisa Bonfran, Magali Villalobos, James Hollis, Marion Woodman, Dari Sharp, José Castro, María Elena Guerra, Aldo Carotenuto, Sibili Benkhausen, Maite del Moral, Donald Katzer y próximamente James Hillman, enriquecemos el panorama de la psicología analítica desde la colección Jung, Despertar Conciencia. En el año 2026, 10 años después de la refundación de la editorial, hemos sido afortunados al poder hacer una edición especial conmemorativa con la obra Anima Mundi, símbolos de iniciación, el camino del tarot como camino arquetípico en el proceso de individuación de Trudy Ostfeld de Ben-Dayan, que hoy presentamos. En esta obra, el tarot desvela su carga simbólica desde sus 22 arcanos principales. No es una obra de arte adivinatorio, sino un camino iniciático que señala los hitos del camino y sus peligros. La obra Anima Mundi es una brújula en el proceso de individuación que comienza con el loco. Es desde esa locura divina desde la que se siente la llamada para empezar el viaje. Para la editorial Sirena de los Vientos es un momento de emoción y de gratitud presentar Anima Mundi de Trudy Ben-Dayan. En esta obra he encontrado sistematizado y comprensible el camino del alma en su mundana andadura y me he reconocido
en los hitos del viaje. Y agradezco que sea un faro conmemorativo en estos 10 años de tarea editorial. Con ello, agradezco a Luis Bon que me hablase de este libro que hoy presento. Y agradezco a Mari Carmen Pérez las bellas cartas del tarot que ha creado para incluir en esta obra, una aportación estética y creativa a la simbología que fundamenta el despliegue de la imagen y la convierte en posibilidad de revelación. Agradezco a Trudy la profundidad de su mirada, la sabiduría que transmite y la brújula que nos regala en este viaje de la vida. Y con ella poder sanar el alma propia, camino necesario para sanar y salvar el anima mundi, el alma del mundo. Anima mundi es, pues, un pórtico de autorrealización y de autotrascendencia, cuya luz brilla en las brumas de este oscuro presente, invitándonos al viaje del proceso iniciático que simbolizan los principales arcanos del tarot. A continuación, voy a presentar a las personas que van a intervenir, recordándoles que después, al final, pueden ustedes hacer las preguntas que consideren, plantear las dudas que les inquieten o las cuestiones que se les ocurran a los ponentes que hoy nos acompañan, que son Yolanda Castro como directora técnica, que asistirá a la dimensión del evento en directo y en redes y que hoy quiere decir unas palabras por su profundo interés en el tema de hoy. Y Luis Bon y la autora Trudy Bendayan, que serán los que presente a continuación. Yolanda, ¿quieres decir unas palabras? Gracias, Andrea, gracias, Trudy, y por supuesto gracias a mi gran amigo Luis Bond. Es una tarde que es para mí una celebración y cuando Andrea me invitó a decir unas palabras sentí sobre todo gratitud. Gratitud por poder acompañar una obra que considero tan importante como es Anima Mundi, que conocí hace muchos años y que no me imaginaba poder estar en el centro de su recreación, de su reedición y de esta nueva celebración. Me encuentro a menudo como estudiosa del tarot con dos extremos, quienes lo reducen a una superstición y quienes pretenden convertirlo en una ciencia. Justamente lo que yo encuentro más valioso en Anima Mundi es que no cae en esos lugares, presencia pura. Lo que nos recuerda Trudy es esa belleza sencilla y profunda. Las imágenes y los símbolos son lo que importan. Lo que los seres humanos pensamos, soñamos y damos sentido a través de símbolos es lo que importa. Y el tarot es una vía para conversar con esto. Así que creo que merece ser leído, desde luego. Gracias a Trudy por escribirlo y reescribirlo, por soñarlo, desde luego que sí. A Sirena de los Vientos por publicarlo y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Ahora seguirá Yolanda con nosotros, como les he dicho, es la directora técnica y la que se encarga de esos bellos diseños, de transmitirles a ustedes en imágenes la andadura de la editorial, que también tiene su propio recorrido de iniciación. Ahora vamos a presentar a nuestro ponente, Luis Bon. Luis Enrique Álvarez Guillén, más conocido como Luis Bon, es un director, guionista, editor, crítico de cine y profesor universitario venezolano. Es licenciado en Comunicación Social, mención audiovisual en la Universidad Santa María. Es director, guionista y editor de cortometrajes, comerciales, vídeos institucionales y videoclip. Es director creativo de la casa productora de Magus Film. Desde el año 2011 se ha dedicado a la crítica de cine en radio, publicaciones impresas y web y revistas impresas. Es parte de los fundadores del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas. Es crítico certificado por el portal web Rotten Tomatoes. Ha sido jurado de diferentes festivales de cine nacionales e internacionales, como el Festival de Cine Venezolano y el Caracas Doc. Es profesor y creador de las cátedras de guión cinematográfico, dirección audiovisual, personajes y diálogos y producción de comerciales en la Universidad Santa María, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Monte Ávila y en la Universidad Audiovisual de Venezuela. Imparte mitología y arquetipos en el Centro de Estudios Junguianos de Venezuela
y ha dictado cursos en diversas instituciones. Es parte del grupo de escritores Sine Nomine. Sus relatos han sido publicados en diferentes antologías. Su formación cinematográfica se ha complementado con estudios en psicología analítica profunda en la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos y el Centro de Estudios Junguianos de Venezuela. Sus análisis, que unen el cine y la psicología arquetipal, se han publicado en la revista Aleteia de la Asociación Venezolana de Psicología Analítica. Entre su filmografía cuenta con los siguientes cortometrajes: Estudiante universitario, Suicidios, Caucho de repuesto, Cumpleaños felices y La mujer de la grieta. Ha sido ganador del Lápiz Creativo con la pieza Enamorado de la vida para Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela en la categoría de Mejor Acción en 2014. Y con la misma obra ha sido también ganador de oro en la categoría Mejor Mensaje de Responsabilidad Social para la Televisión y ganador de plata en la categoría Mejor Vídeo en línea en los premios de la Asociación Nacional de Anunciantes de Venezuela. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Gracias por haberme hablado un día de la maravillosa obra que hoy tenemos en el fondo ya de nuestra editorial Sirena de los Vientos. Y gracias siempre por tus entrañables, acertados y sabios aportes en los prólogos y en las diferentes aportaciones que haces a los libros de la editorial Sirena de los Vientos. Siendo amigo de esta casa, te damos la bienvenida y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias por la confianza, no solo de invitarme a presentar el libro, sino también de haberme dado el honor de trabajar en los prólogos de los libros. Gracias, Trudy, también por darme el honor de presentar este libro. Es un libro al que le tengo muchísimo cariño y que llevo en mi corazón desde hace muchísimos años, y no solamente en mi corazón, sino cada vez que doy clases, sea en el Centro de Estudios Junguianos, sea cuando doy clases de tarot o en cualquier espacio, siempre hay una cita por ahí de Anima Mundi. Y de nuevo, gracias, Andrea, por la confianza. Porque, como le había dicho Andrea, para recomendarle el libro, este es un libro necesario, es un libro que hay que tener de cabecera. Entonces, bueno, yo escribí unas palabras sobre Trudy, sobre el libro, que se las voy a compartir. La primera vez que escuché de Trudy fue en mi llegada al Centro de Estudios Junguianos de Venezuela en el año 2013. Por aquel momento, cuando uno iba a la recepción a inscribirse a algún taller, tenían una serie de títulos de diferentes autores a la venta. Gonzalo Gimio, Fernando Rísquez, Carlos Byton, entre otros. Y recuerdo que mi mirada quedó prendada de un libro bastante particular. Era cuadrado, grande, marrón y con un título, Anima Mundi. En aquel entonces, mi profesor de tarot, José de Jesús Páez, me lo recomendó con los ojos cerrados. Jamás pensé que este libro no solo cambiaría mi forma de ver el tarot, sino que años más tarde me regalaría una maravillosa amiga y mentora. Mi expectativa era conseguirme con una suerte de ensayo filosófico que hablara sobre el Timeo de Platón y la idea del universo como ser dotado de alma e inteligencia, o el matrimonio entre Anima Mundi y materia de Ficino, que fundamenta las cadenas de simpatías de la magia de lo natural. Lo que me encontré fue un ejercicio hermoso de amplificación, donde los arcanos mayores del tarot, creados por Mari Carmen Pérez, danzan con sueños, conceptos de la psicología analítica profunda, procesos alquímicos, poesía, pintura, mitos, símbolos e imágenes arquetipales. Lejos de ser un despliegue de erudición apolíneo y distante, Trudy se convierte en una Ariadna que baila y nos regala su hilo para ir atravesando diferentes instancias para que habitemos las imágenes y seamos movilizados por ellas. Solo cuando me dejé tocar por este viaje es que entendí el verdadero título del libro. Anima Mundi no es un manual de tarot como los de Rachel Pollack o Paul Quinn. Tampoco es un libro de psicología analítica profunda dedicado a los arcanos como el de Sally Nichols o Robert Wan. Mucho menos un mapa heroico como el que plantea Aho Van Saf a través del recorrido del loco por cada triunfo,
ni una recopilación de mitos y dioses como lo explora Alice Green. La mirada alquímica que propone no es la abstrusa de Don Milo Duquette ni de Robert Katz. Es todo eso y mucho más. Las imágenes que evoca no cumplen un itinerario rígido que busca encerrar el símbolo en una cajita de significados. Es un ejercicio de amplificación y circunambulación a través de los 22 arcanos mayores del tarot como experiencias arquetípicas que todos hemos atravesado, vivimos actualmente o experimentaremos una y mil veces en el transcurso de nuestra vida. Valiéndose de la erudición, no para deslumbrarnos, sino para alimentar el misterio, Trudy logra algo que parece imposible: desarmar a cualquiera que tenga prejuicios contra el tarot y lo sumerge de lleno en cada arcano sin que se dé cuenta. Como una maestra del arte del psicopompo, utiliza los sueños y el poder evocativo de cada imagen como una puerta para adentrarnos al mundo imaginal, habitarlo, vivirlo y recorrerlo a través de sus múltiples manifestaciones. Citando a James Hillman en El pensamiento del corazón, todo lo que se ilumina de repente encienda nuestra alegría, irradia belleza. Cada arbusto es un dios en llamas. Ese es el azufre alquímico, la imagen inflamable del mundo, su flogisto, su aureola de deseo, entímesis por doquier. Esa abundancia de lo divino a la cual aspiramos al consumirla es la imagen activa que hay en cada cosa. La imaginación activa del anima mundi que inflama el corazón y lo pone al descubierto. La puerta que nos abre Trudy es a reconocer, recardio, volver al corazón del anima mundi a través de los 22 arcanos mayores del tarot. Un recorrido que nos invita a la introspección, no a la predicción, y que nos pide que tomemos cada una de las cartas, las pongamos en el atanor, el horno alquímico de nuestra psique, y como la salamandra, vivamos con ellas en el fuego. Ese elemento asociado al espíritu que no se corrompe y siempre tiende hacia lo alto, hacia las ideas eternas de las que cada carta termina siendo testigo, repositorio y guardián. Esta es la tercera edición de Anima Mundi, esta vez de la mano de Sirena de los Vientos, y además una edición muy importante porque está conmemorando aniversario. Sin lugar a dudas, la editorial española más importante de psicología analítica profunda que ha existido. Que un libro como este se encuentre en la misma colección al lado de nombres como Marilou Bonfrance, Edward Edinger, Yolande Jacobi, Verena Katz, próximamente James Hillman, Aldo Carotenuti, Magali Villalobos, Marion Woodman, James Hollis, entre otros, no solo habla de la importancia de Trudy en el mundo junguiano, sino también de la calidad de su trabajo. Una obra perenne que logró, de forma hermética, catasterizar el hermoso lenguaje simbólico del tarot en el Olimpo de la psicología analítica profunda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por estas profundas, bellas palabras que nos introducen como un carrusel de imágenes en esa voz antigua que late en cada carta, en cada arcano, de ese mundo, de esa cosmovisión antigua y perenne que nos regala Trudy. Presento seguidamente a la autora que hoy nos convoca a todos. Gertrudis Osfeldt-de-Vendayán tiene la licenciatura en farmacia y el doctorado en estudios psicoanalíticos por la Universidad Essex, Inglaterra. Es también magíster en filosofía. Es analista junguiana, miembro de la IAP y se dedica a la docencia. Venezolana de nacimiento, reside hoy entre Miami y Nueva York. Es autora de los siguientes libros: Nietzsche y el eterno femenino, una perspectiva desde el encuentro de la filosofía con la psicología analítica, editorial Pomaire, Caracas, 2010, y de su versión en inglés, Exemuller, publicado en Chiron Publication en 2007, libro que va a ser reeditado próximamente por Sirena de los Vientos.
Es coautora, junto a Illo Osfeld, de Sin Tregua, impresos Minipress Caracas 2013. Publicó Tramas y urdimbres contemporáneas, reflexiones sobre la posmodernidad, en la editorial Académica Española 2012, y Susurran los daimones, creatividad, sincronicidad y cuántica, editorial Académica Española en 2019. Su novela, A través del espejo de las 100 lunas, fue editada por Caratos, España, en 2025, y debo decir que ha sido una delicia leerla recientemente. Es creadora del reconocido podcast La otra orilla, un viaje poético-filosófico por los arquetipos, los sueños y el alma contemporánea. Escritora de numerosos ensayos y artículos sobre filosofía, psicología analítica y mitología, publicado en revistas especializadas y presentadas en conferencias internacionales. Le damos la palabra a Trudy Bendayan para que nos hable de su obra Anima Mundi. Debo decir antes que conocerla ha sido un auténtico regalo. Ha habido desde el primer momento una gran sintonía y simpatía. Ha habido un eco de mutua resonancia y parejas inquietudes. Conocerla es recibir un regalo de sabiduría y el don de una cálida amistad. Gracias, Trudy. Bienvenida a la editorial Tu Casa. Tienes la palabra. Gracias, Andrea. Muy conmovida con tus palabras, muy conmovida con las palabras de Luis, y agradecida profundamente. Quiero comenzar con una confesión. Yo no elegí el tarot me eligió a mí. Y sé que esa frase dicha en este contexto no necesita ninguna defensa. Ustedes saben mejor que nadie lo que significa ser elegido por algo que viene de más adentro que la voluntad consciente. Lo que significa despertar un día y descubrir que algo ya estaba ocurriendo, que la psique había comenzado su trabajo mucho antes de que el ego se enterara. Y eso fue lo que ocurrió. Hubo imágenes que llegaron con una autoridad extraña, con la densidad específica de lo que viene de más lejos que uno mismo, con lo que todos en esta sala reconocemos de inmediato, material que no proviene del inconsciente personal, sino de ese otro estrato más profundo, mucho más antiguo, que Jung llamó el inconsciente colectivo. Y que las tradiciones anteriores a Jung, con una honestidad que la ciencia moderna todavía no se permite del todo, llamaron simplemente el alma del mundo. Con el tiempo, noté que esas imágenes no solo insistían, se organizaban. Había una arquitectura interna en ellas, una coherencia que no dependía de mi voluntad, una lógica, pero no racional, como la lógica de un sueño que sabe más que el soñante, como la lógica de un símbolo que no puede ser agotado por ninguna interpretación, porque su sentido es siempre más amplio que cualquier lectura posible. Fue entonces cuando reconocí su resonancia con los arcanos mayores del tarot. Y en ese reconocimiento, no en una decisión, sino en un reconocimiento, el libro encontró su forma. Antes de decir qué es ese libro, quiero nombrar a quienes hicieron posible que existiera y que existiera hoy aquí. A Luis Bon, que tendió el puente que conectó este trabajo con su casa verdadera, la editorial Sirena de los Vientos, fundada por Andrea Luca. Lo acogió en el momento más preciso, en su 10º aniversario, por el cual me siento sumamente honrada. Una fecha que en sí misma ya es un símbolo. 10 años de una línea sostenida, 10 años de un pensamiento que no cede. Andrea no solo edita libros, sostiene una tradición viva, la cuarta escuela simbólico-integrativa, que entiende el símbolo no como objeto de interpretación, sino como estructura que opera, como presencia que actúa,
Ahí este libro encontró su verdadero lugar. Y hay también otros agradecimientos que tengo que hacer a mi amiga y colega Nancy Sarkis, quien fue la que me contactó, actuó de Hermes y me presentó a Mari Carmen Pérez, la artista cuyas imágenes piensan este libro desde adentro, no lo ilustran, lo piensan, son otro modo de acceso al mí. Ella sabía que yo estaba escribiendo y en busca de imágenes para este libro. Ella, amiga de Mari Carmen, sabía que Mari Carmen tenía las imágenes en busca de las palabras. Así que bueno, nos conectó y fue una conexión que ha dado sus frutos a través de todos estos años y por el cual siempre le estaré muy agradecida. Anima Mundi no nació de una intención, nació de una irrupción. Hay momentos en la vida en que el suelo conocido cede, no como catástrofe, o no solo como catástrofe, sino como lo que las tradiciones alquímicas llamaban nigredo, que es la disolución necesaria, la oscuridad que antecede a toda transmutación. Esos momentos tienen una característica que solo reconocemos en retrospectiva. La conciencia ordinaria pierde su supremacía. El ego afloja. Y en ese aflojamiento, algo que normalmente espera detrás del umbral, aprovecha para asomarse. Lo que se asomó fueron imágenes, no decorativas, no arbitrarias, imágenes con peso ontológico, con esa densidad que María Zambrano describía como lo propio del símbolo verdadero. No representa algo, es algo. No apunta hacia una realidad, es la realidad en su forma más concentrada. Imágenes que insistían con la paciencia de lo que no tiene prisa, porque sabe que va a ser escuchado. Y tenían una arquitectura, una coherencia que no me pertenecía o que me pertenecía de la misma manera en que un río le pertenece al cauce. No porque el cauce lo haya creado, sino porque le da forma al paso de algo que viene desde mucho más atrás y que va mucho más lejos. Cuando reconocí su resonancia con los arcanos mayores del tarot, no fue una decisión intelectual, fue lo que en análisis reconocemos como el momento del símbolo justo, ese instante en que algo encaja, no porque lo hayamos forzado, sino porque siempre estuvo en ese lugar y finalmente llegamos a verlo, llegamos a reconocerlo. El libro no fue escrito, puedo decir que fue descifrado. Para entender lo que el libro hace, necesito decir algo preciso sobre el tarot y decirlo de una manera que no es la habitual. El tarot apareció en Occidente hace como 600 años. Sus orígenes exactos permanecen desconocidos. Y esa oscuridad de origen no es un defecto, sino que es parte de su naturaleza. Es antecesor directo de los modernos juegos de naipes. El único vestigio que queda de él en las barajas actuales es el Joker o el comodín, que no es otro que el loco, el primero y el último arcano, el que no tiene número porque está fuera de toda secuencia, el que precede y sobrevive a todo el sistema, el que en términos junguianos representa esa parte de la psique que nunca ha sido completamente domesticada por la conciencia y cuya libertad, precisamente por eso, es la condición de toda transformación genuina. El tarot consta de 78 cartas repartidas en 2 grupos. Los 22 arcanos mayores son el corazón simbólico del sistema, un mapa del movimiento interno de la conciencia a través de sus transformaciones más decisivas.
no es una secuencia lineal, se mueve como una espiral. Muchas veces van a ser en nuestra vida que pasemos y repasemos alrededor de una carta o nos aparezca uno de estos arcanos mayores, porque esto, como decimos, no es un movimiento circular, como sería el movimiento de la filosofía oriental, ni es un movimiento secuencial, como es el pensamiento occidental, que va de A a la Z. Es un pensamiento en espiral, o sea que varias veces en nuestra vida estaremos encontrándonos con el loco cuando nos urja que nos movamos, que nos salgamos del lugar que donde estamos. Muchas veces nos encontraremos con la muerte cuando estemos por situaciones en las cuales podamos sentir pérdidas, tristezas o que debemos dejar etapas hacia atrás. Muchas veces puede ocurrir que nos topemos con el mago que nos puede indicar el camino a través de las sincronicidades. Y este mapa, que sobre todo representado por estos 22 arcanos mayores, marca lo que Jung llamó el proceso de individuación, que finalmente es lo que buscamos en nuestra vida, llegar a ser quienes estamos destinados a ser, o jugar o conocer las cartas, las que nos fueron entregadas con nuestro nacimiento, y aprender a jugar con ellas. Como les dije, el viaje no es un progreso que avanza sin mirar atrás, sino es el proceso de individuación que nos lleva repetidamente a enfrentarnos con los mismos temas fundamentales: el umbral, la pérdida, la transformación, la muerte, el renacimiento, pero cada vez que lo recorremos estaremos en un grado más elevado de la conciencia. O sea, aunque parezca que pasemos por los mismos temas, con el desarrollo de nuestra personalidad estaremos en una gradiente superior, tendremos más conciencia. Cada vez nos toparemos con mayor capacidad de sostener lo que antes podía desbordarnos. Los 56 arcanos menores capturan otra dimensión. Es la horizontalidad de la existencia, el tiempo concreto, la vida cotidiana, la textura irreductible de los días, lo que no puede ser sublimado, pero tampoco ignorado, porque es allí, en esa horizontalidad, en esta cotidianidad, en lo que tenemos que enfrentarnos al día a día, que aparentemente parece prosaica, donde los arquetipos se encarnan o mueren de abstracción. Es aquí, abajo, en el aquí y en el ahora. Juntos forman algo extraordinario, un sistema donde no hay experiencia posible que escape a su forma. Y esto no me voy a cansar de repetirlo y vuelvo a insistir. No hay ninguna experiencia humana que no esté contenida en los arcanos del tarot, tanto los mayores como los menores. Todos están contenidas en el sistema del tarot. Cada vez que vivimos algo, la caída, el encuentro, la espera, la traición, la iluminación súbita, ya estábamos contenidos en el sistema, no como predicción, como reconocimiento. El tarot no te dice lo que va a pasar, te dice que lo que está pasando ahora en tu vida tiene un nombre, tiene forma, tiene un lugar en el orden de lo posible. Como decía el viejo adagio alquímico, tener el símbolo te facilita el tránsito, y ese es el propósito de este libro, entregar los símbolos. No utilizo a Jung porque sea el marco más cómodo, lo utilizo porque es el más honesto para lo que este libro documenta, y porque Jung fue el primero en decir, dentro del lenguaje de la ciencia occidental, lo que las tradiciones simbólicas habían sabido siempre, que hay una capa de la psique que no nos pertenece solo a los individuos, sino nos pertenece como humanidad. Jung llegó al inconsciente colectivo no desde la teoría,
sino desde la incomodidad de lo que no podía explicarse de otra manera. Encontró las mismas imágenes donde no deberían estar, los mismos motivos en sueños de personas que no conocían los mitos donde esos motivos aparecían, los mismos temas emergiendo una y otra vez con la insistencia de lo que tiene algo que decir y no se rinde hasta ser escuchado. Jung dedicó la segunda mitad de su vida a buscar imágenes paralelas que lo ayudaran a comprender lo que emergía en sus pacientes. Estudió por ello alquimia, mitología comparada, astrología, el I Ching, y no lo hizo por erudición, sino por una necesidad clínica, porque sus pacientes traían material que ningún otro modelo psicoanalítico disponible podía sostener, y él necesitaba recipientes lo suficientemente amplios para contenerlos sin quebrarlo. Lo que hace del tarot un sistema genuinamente junguiano, aunque Jung no lo hubiera reconocido formalmente como tal, es que sus 22 arcanos mayores son representaciones iconográficas de los arquetipos fundamentales, sobre todo de aquellos más decisivos, los que organizan los momentos de transformación más profundos, los que aparecen en el material clínico con la recurrencia de lo inevitable, la torre que viene a romper las estructuras, el colgado que nos exige un sacrificio o el tiempo de introspección, la rueda de la fortuna que ya sabemos que gira irreductiblemente. Hoy estamos arriba, mañana abajo y sabemos que esto es un ciclo permanente. Y tenemos que aprender justamente a reconocerlo para lidiar con ello. El juicio, con una precisión que desafía la atribución al azar. 30 años en el consultorio me han enseñado algo que ningún libro de texto podía enseñarme, que cuando un paciente llega a uno de esos arquetipos, cuando lo reconoce no como idea, sino que lo está vivenciando, algo cambia de naturaleza en el trabajo. No solo comprende, se reorienta. Esa reorientación es lo que el tarot, usado como instrumento de amplificación, puede facilitar de una manera que el lenguaje verbal no alcanza simplemente. Y sin embargo, ningún libro existe solo en el mundo interior. Toda obra que viene de las profundidades lleva consigo en su gestación las huellas del campo que la hizo posible. Y esto es fundamental, y es algo que este auditorio comprende mejor que ninguno otro. El símbolo no solo organiza la experiencia interior, también organiza la realidad exterior. También actúa en el mundo, también teje correspondencia entre personas que todavía no se conocen, pero que ya están de alguna manera en relación, lo que Jung llamó sincronicidad, coincidencia significativa, a casualidad que porta sentido. La gestación de Anima Mundi estuvo atravesada por ella. Dos personas que trabajan en la misma obra sin saberla, como les comenté, una buscando imágenes para su texto y la otra buscando un texto para sus imágenes, y que cuando finalmente se encontraron, no vivieron un inicio, sino un reconocimiento. El trabajo ya estaba unida antes de que Mari Carmen y yo nos conociéramos. Una editorial que no solo publica, sino que sostiene exactamente la línea de pensamiento desde la que el libro fue escrito, como si el libro hubiera estado buscando esta casa, Sirena de los Vientos, antes de que la casa existiera para él, y que lo que recibe en su 10º aniversario, ese número que en la tradición pitagórica no es el cierre de un ciclo, sino el comienzo del siguiente a un nivel más alto. Hay algo que el trabajo sostenido con los símbolos nos enseña y que la vida confirma una y otra vez,
con la paciencia de lo que no necesita demostrar nada. Hay cosas que no se crean, se descubren, se encuentran. O más exactamente, esas cosas nos encuentran a nosotros. Anima Mundi, su escritura, sus encuentros, su llegada al mundo es, entre otras cosas, la demostración de que el campo que el libro describe, este campo informático en el cual todos estamos sumergidos, no solo es un objeto de estudio, es el campo desde el que fue escrito. En mi práctica como analista junguiana, el tarot jamás ha sido una herramienta de predicción. Ha sido, en los momentos en que el trabajo lo ha pedido, lo que Jung llamó amplificación. Un método que vincula las imágenes personales que emergen en la psique del paciente con su correlato arquetípico, proporcionando un marco simbólico más amplio que permite ver la experiencia dentro de un contexto que trasciende la historia personal. La distinción aquí se importa. La explicación siempre cierra, reduce la imagen a un significado que la agota. La amplificación no, la amplificación abre. Permite que el paciente se mueva dentro de la imagen en lugar de colocarse frente a ella como un espectador que ya sabe lo que está mirando. Hay un momento en el trabajo con los símbolos y ocurre tanto en el consultorio como en el trabajo personal, tanto en el análisis como en la lectura de un libro como este, en que algo se invierte. Uno comienza creyendo que es el sujeto activo el que mira, interpreta, extrae significado. Pero llega un punto en que uno descubre que no solo está leyendo el símbolo, está siendo leído por él. El símbolo comienza a organizar nuestra experiencia y no es al revés. Ya no es la conciencia la que impone su orden sobre el material, es la imagen la que empieza a revelar lo que la conciencia no podía ver ella sola. Y ese desplazamiento, ese momento en que el yo acepta no ser el centro organizador, sino un lugar de paso donde algo más amplio intenta decir algo, es, en mi experiencia de 30 años, el momento donde el trabajo realmente comienza. María Zambrano escribió que el símbolo no es un rodeo hacia la verdad, sino su única morada posible, cuando la verdad no puede ser dicha de otra manera. Eso es exactamente lo que es el tarot. No es un acceso secundario a la psique, es una forma primaria de conocimiento que la modernidad desplazó, pero que la psique nunca dejó de necesitar. Y traigo 2 casos de mi práctica clínica, 2 casos reales, para mostrar qué ocurre cuando la amplificación con las imágenes del tarot hace su trabajo. Comienzo con Diana. Diana es una mujer de 45 años, con una carrera empresarial impecable y un vacío interior que no podía nombrar. No era infelicidad, era algo más difícil de tratar que la infelicidad. Era la sospecha de que la vida que había construido con tanto esfuerzo no era en ningún sentido profundo realmente su vida. Ella llegó con un sueño recurrente. Una mujer joven y muy colorida la invitaba a seguirla por un sendero que atravesaba un bosque. Ella la describía un poco como una hippie. Y Diana, siendo tan formalita, por supuesto que no quería seguir. Ella se quedaba paralizada en el umbral, como con un pie dentro y afuera. La mujer la invitaba y ella estaba resistente a seguirla. En el tarot, esa figura tiene un nombre. Es la figura del loco o la loca. No es el loco patológico. El loco, como figura liminal, es el que está en el umbral entre lo conocido y lo desconocido. Es el que lleva
todo lo que posee en un pequeño fardo es la imagen, que no es que carga con grandes pesos en la vida, y está a punto de dar un paso al vacío con una ligereza extraordinaria, como quien confía en algo que la razón no puede garantizar. El loco no sabe dónde va, por eso puede ir. Lo que sí sabe es que tiene que salir de donde está, ya sea esto una relación, una manera de estar en el mundo, unas creencias, un trabajo. Trabajamos durante meses con esta figura porque se le presentaba reiteradamente, no interpretándola, acompañándola, dejando que Diana se moviera hacia ella en la imaginación activa. Lo que no se atrevía en el sueño, yo le mostré la imagen de el loco en el tarot y trabajamos sobre su simbología a manera de imaginación activa, con lentitud y el respeto que merece todo lo que viene de más allá de nuestra voluntad. Y mientras lo hacíamos, ocurrió algo que ninguna de las dos habíamos planificado. La empresa internacional para la que ella trabajaba y con la que ya se sentía tan insatisfecha después de tantos años de trabajo, cerró sus puertas en Venezuela. Jung dijo que cuando una situación interna no se hace consciente, se convierte en destino. Pero también es verdad lo contrario. Cuando el arquetipo ha comenzado a integrarse, lo que desde afuera parece un golpe puede ser recibido como una apertura. Diana no necesitó decidir irse. El campo decidió por ella. En muchos de los sueños que ella tenía, esta mujer que la invitaba pues a seguirla, la llevaba al espacio de los bosques, de la naturaleza, y ella poco a poco empezó a andarlos fascinada con los claros oscuros. Cuando ella termina su desempeño con esta empresa porque no quiere mudarse con la misma, ella decide hacer lo que realmente quiso hacer desde hace muchísimo tiempo, entregarse a la fotografía, que era su pasión secreta. Esa pasión de juventud, archivada el día en que la carrera lo exigió todo, y no solamente la carrera, sino el ideal y la expectativa paterna. Y fue entonces cuando el ermitaño hizo su trabajo más fino, organizó el nuevo camino. Ya vamos a ver la carta del ermitaño, que es el que le da estructura al loco. El loco es el que sale al abismo, el que dejo todos los espacios conocidos y doy el salto hacia lo desconocido, como hizo Diana. Pero el ermitaño, si no tenemos al joven y al viejo, de alguna manera, la experiencia, la sabiduría, podemos lanzarnos a un precipicio. Justamente es la energía del loco el que nos impulsa a salir a explorar, pero es la estructura que nos da un Saturno, el ermitaño, la carta del ermitaño, la que nos ayuda a estructurar este nuevo camino. Ella se dedicó a hacer la fotografía y lo que más le fascinó es trabajar justamente los claros oscuros de la naturaleza, tal como la loca la había llevado a apreciarlos. El loco organizó, el ermitaño le organizó el nuevo camino con estructura y paciencia, y ella inició unos estudios formales en el área del arte. El loco a Diana le abrió la puerta y el ermitaño le iluminó el sendero. Y vamos entonces con el otro paciente. Este es Roger y el ermitaño. Roger entró al consultorio cabizbajo. Venía apoyándose en un bastón. Yo le calculé cerca de 70 años. Y realmente, cuando levantamos la historia, tenía 56. Él no era un hombre en plenitud. Era un hombre que parecía haber cedido antes de tiempo. Había sido piloto comercial durante décadas. Cuando la aerolínea quebró, las rodillas lo habían confinado al suelo.
Trabajaba ahora en la carpintería del suegro, un trabajo que vivía como humillación, como aburrimiento, como frustración, como si el mundo lo hubiera reducido a sus manos cuando toda su vida había sido las alturas. Le pregunté qué era lo que más extrañaba de volar. La transformación de él fue inmediata. En la consulta se sentó como si tomara pues el volante del avión, se irguió, sus ojos se encendieron, las manos comenzaron a describiendo en el aire algo que yo no podía casi ver. Empezó a levantar el avión, el momento en que corría por la pista a toda velocidad y levantaba el avión en su despegue. En ese momento me mostró, en el momento me mostró con una vividez que llenó el consultorio. Ese momento exacto del despegue, esa fracción de segundo en que las ruedas abandonan el asfalto y el cuerpo de la máquina cede a otra ley, a otra física, a otra relación con la gravedad. Él era otra persona, realmente se había transfigurado frente a mis ojos, de un hombre acabado, un hombre que ya estaba entrando casi en una ancianidad. Lo volví a ver como un hombre, se transformó en un hombre totalmente jovial. O más exactamente, era la persona que todavía vivía dentro del hombre cabizbajo que había entrado por la puerta. Roger tenía un sueño que lo había tenido 2 veces, eran variaciones sobre el mismo tema. Él veía un anciano encapuchado con una lámpara que le señalaba la entrada de una cueva oscura. Esta es la imagen, lástima que no tenemos la imagen del tarot y no la tengo acá, a ver si la busco. La imagen aquí en el libro, la imagen del ermitaño para aquellos que no conozcan. A ver, aquí está, vamos a ver si la imagen de Mari Carmen se puede apreciar aquí. Ajá. A ver si se puede apreciar. Vemos un hombre solitario con una lámpara que va apenas iluminando el camino. Esa es la figura del ermitaño. Él veía este anciano encapuchado que recordaba mucho al ermitaño. Y entonces decidí sacar la imagen y trabajarla con él. El ermitaño, porque ese era el arquetipo que lo habitaba, o sea, el ermitaño lo había poseído y lo había poseído imprimiéndole su parte más sombría, la pesadez, lo saturnino, lo plomizo, lo inamovible, todo lo contrario del loco, que de alguna manera era el que lo habitaba mientras él estaba en el vuelo y cambiaba constantemente de horizonte. El ermitaño es la figura del que ha aprendido que la luz que vale la pena no viene del cielo, sino de la lámpara que uno lleva en la mano. O sea, no el ermitaño como una posesión, sino aprender a dialogar. Este piloto que tenía tan activado la figura del loco, aprendiera a hablar con este ermitaño y a dialogar de tal manera que no lo poseyera con su melancolía. Trabajamos durante meses simplemente estando en la entrada de la cueva, aprendiendo a tolerar la oscuridad sin necesidad de iluminarla de inmediato. Hasta que en una sesión de imaginación activa, Roger entró y encontró un taller donde el anciano tallaba figuras en madera en silencio absoluto. Esa era la otra cara del ermitaño, no era la cara de la melancolía, no era la cara de la severidad, sino era la cara de darle forma también a algo que tenga sentido para él. Ese taller lo giró, empezó a ver el trabajo en la carpintería de otra manera, a introducir diseños propios, a descubrir que el trabajo con las manos le daba algo que la cabina nunca le había dado, la experiencia del tiempo lento, de la materia que cede y resiste, de una forma que emerge de adentro, de algo que no eres tú, pero que en el trabajo se convierte en una extensión de lo que eres.
Y entonces llegó lo que ninguno había buscado. Una empresa lo contactó para cubrir vuelos como piloto privado una vez al mes. El cielo volvió, pero volvió junto con la tierra. O sea, ya no vivió este cielo como un duelo, sino que pudo conectar el cielo, pero también vivió creativamente en la tierra. Entonces aquí vemos en ambos pacientes cómo deben dialogar estas dos figuras. La energía de iniciar algo nuevo, pero también la estructura para poder darle forma, de una forma creativa. Lo que casi 30 años de práctica clínica me han enseñado entonces no es teórico, es verificable en el consultorio, en el material que emerge cuando se trabaja con estas imágenes con la seriedad y el respeto que merecen. Los pacientes que logran encontrar el símbolo que corresponde a su momento, y cualquiera de nosotros, porque yo también muchas veces, yo apelo a mi tarot, porque también tengo puntos ciegos o hay momentos que quiero dialogar con un símbolo y dejo que la sincronicidad escoja ese símbolo que yo necesito en ese preciso momento para poder reconocer en qué forma arquetípica estamos viviendo. Tener estas imágenes nos dan acceso a algo vivo, al recipiente que puede contener lo que la experiencia nos puede desbordar. Y eso, en los momentos más oscuros de la vida humana, cuando el lenguaje ordinario no alcanza, puede ser la diferencia entre estar perdido y estar en tránsito. Si los arquetipos son reales y tantos años de práctica de muchos de nosotros nos han convencido de que lo son, no como hipótesis teórica, sino como realidad verificable en la experiencia vivida, entonces el tarot no es un sistema inventado por alguien, es un sistema descubierto porque la psique humana en distintos momentos y en distintos lugares fue encontrando las mismas formas fundamentales y desarrollando maneras de representarlas, transmitirlas y ponerlas en manos de quienes lo necesitan. Y si eso es así, si el tarot es genuinamente un mapa del inconsciente colectivo, entonces trabajar con él no es un complemento del análisis junguiano, es análisis junguiano y es vivencia de cada uno de nosotros para llegar a ser quienes estamos destinados a ser. Es un instrumento con una historia diferente, con una forma de entrar al material que el sueño y la imaginación activa, o nuestra lógica, o nuestros libros no siempre nos pueden proveer, pero con la misma orientación fundamental hacia el símbolo, hacia la imagen viva, hacia lo que viene de más adentro que la voluntad consciente, hasta lo que en el consultorio y en la vida nos elige antes de que nosotros lo elijamos. Termino donde empecé. Yo no elegí el tarot me eligió a mí. Y lo que encontré cuando dejé de resistirme fue lo mismo que encontraron mis pacientes, Diana y Roger, que la imagen sabía algo que yo todavía no sabía, que el símbolo tenía una paciencia que mi ego no tenía, que lo que yo creía que era mi búsqueda era en realidad algo que me estaba encontrando a mí. El alma del mundo habla en imágenes. Siempre ha hablado en imágenes. La pregunta no es si está hablando. La pregunta es si estamos suficientemente quietos para escuchar. Muchas gracias. ¿Tendrán ustedes la misma sensación, la misma conmoción, el mismo temblor que tengo yo? Al leer Anima Mundi y habitarlo, algo resuena en la bruma. El umbral descorre su cortina y desde el fondo del alma, el loco invita al salto. Es la llamada. Salir de la zona de confort es siempre un desafío.
a vivir la propia aventura de la vida y, si tenemos esa gracia, a encontrar su sentido. Con la lectura de este libro, les tengo que desear coraje y feliz aventura para que sean ustedes lo que realmente son y abran su corazón ahora a esas preguntas y a esas inquietudes que puedan seguir resonando como me resonó a mí adentrarme en la lectura de esta obra escrita con el alma, para el alma y desde el alma de Trudy Bendayan. Anímense, anímense a preguntar. Luis, aparece también por acá. Tenemos que aprovechar la presencia de Luis también. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí preguntan si el tarot funciona como herramienta. No, ni es una herramienta de diagnóstica, ni estoy de acuerdo que sea una herramienta terapéutica como sé de gente que lo está aplicando. Los tarotistas no son psicoterapeutas. Y nosotros tenemos que tener muy diferenciado nuestro instrumento de trabajo. Nosotros trabajamos con la psique, con los sueños, con el diálogo, y como amplificación, como parte de amplificación, que podría ser también amplificar a través de los mitos, amplificar a través de los cuentos, amplificar a través de películas, de los libros. El tarot es un método de amplificación, un instrumento de amplificación en terapia muy valioso, pero ni es para dar un diagnóstico, ni es para usarlo con fines terapéuticos. Mari Carmen, qué placer que estés por aquí. Tenemos que volver a encontrarnos prontamente. Están preguntando dónde conseguir el libro en Ecuador, Andrea. El libro lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar a través de la tienda web de la editorial Sirena de los Vientos, lo pueden encontrar pidiéndolo en su librería habitual para que la librería lo pida a través de las distribuidoras internacionales que tenemos. Por ejemplo, Panoplia Libros. Usted lo pide en su librería y la librería se lo solicita a la distribuidora. Y si quiere pedirlo a la tienda, pues la tienda online de Sirena de los Vientos se lo facilita. Gracias, aquí dicen, bueno, muchas gracias por este comentario. No sé quién es Psicoal Araf. A ver si se identifican. Fermina está en Fermina el... Pulido. Ah, ok. No lo había reconocido. Gracias, mil gracias. Gracias, Fermina. Ajá, me gustaría a Trudy que resumiera brevemente su proceso de escritura de este libro. Este libro, como otros y como uno que eventualmente estoy escribiendo ahora, vamos a decir, el motor o el suelo sobre el cual germinó este libro, y como estoy escribiendo uno más allá de la sincronicidad, parte de los sueños. Siempre llevé un registro muy formal de todos mis sueños desde hace muchísimos años. Si me dan un minuto, le traigo algunos de los cuadernos para que se den cuenta. Porque es desde allí, desde ese lenguaje que va más allá del ego, de la voluntad, de mis expectativas, de mis deseos, donde yo encuentro el suelo más fértil sobre el cual partir para mi escritura. No es una escritura desde la voluntad, es una escritura que la voluntad ayuda a organizar, o sea, está hablando algo mucho más oracular y lo que yo hago es sentarme disciplinadamente a escribir. Ah, bueno, ahí están en Chile, lo están pidiendo también. De la misma manera, a través de la web de la editorial hay una tienda online o a través de su librería, que se lo pidan a Panoplia Libros, que es la distribuidora internacional,
o a través de Amazon. Yo lo que siento es eso, que allí yo lo que traté en el libro justamente es de llevarlo a muchas capas. Es un poco como la imagen de una torta de muchas capas. Hay gente que se queda con la cremita, entonces lee los significados adivinatorios o la imagen. Hay gente que va a dar un mordisco más profundo y hay gente que ingiere, aunque sea atragante, todas las capas. También está escrito en un sentido de irlo circunambulando, que eso es una imagen alquímica, la circunambulación, que es cuando nosotros nos aproximamos al misterio. El misterio es incognoscible, por ello mismo jamás puede agotarse, jamás podemos comprenderlo, sino podemos ir girando alrededor de él para irnos aproximando a develar parte de ese misterio, nunca se agota. Y por eso yo traté de hacerlo desde distintas disciplinas, porque a uno les hablará más la poesía, al otro la psicología analítica, al otro la mitología, el otro los sueños. O sea, traté de utilizar muchas perspectivas, como decía Nietzsche, que mientras más perspectivas nos permitamos aproximarnos, más podemos acercarnos a algo que pueda llamarse una verdad. Y eso es lo que estoy tratando, de ofrecer muchísimas perspectivas. Hay unos que le hablarán todas las perspectivas, pero hay unos que, bueno, tendrán mucho más resonancia con algunas, o trabajar con los sueños, o trabajar con los mitos, o trabajar incluso con los significados. También les está dando imágenes. Y hay otros, bueno, cada uno va a resonar también de acuerdo a su tipología, con una perspectiva más que otra. Por eso que yo trato de ofrecer la mayor cantidad de perspectivas para aproximarnos a cada uno de estos arquetipos. El libro me llevó a escribir como 3 años, pero ya yo tenía y eso es lo importante. Hablen ustedes que yo voy a buscar el libro Los Sueños para que ustedes entiendan a lo que yo me refiero. Voy a buscar alguno. Vayan preparando las preguntas para que las podamos hacer en el tiempo de emisión. No desaprovechen ustedes la oportunidad de tener a Luis Bon, a Trudy Bendayan. Su conocimiento, su sabiduría les va a remover, les va a ayudar, les va a abrir ese umbral del que hablaba Trudy. Debo decir que aquí lo traigo. De haber leído yo este libro hace mucho tiempo, me hubiera ahorrado muchas lecturas inútiles, mucho camino, mucho tropiezo. Es un libro que directamente hace que te sientas como un terrón de azúcar sobre el café, te va impregnando, te va metiendo, te va abriendo los clarososcuros de tu propia psique y te va iniciando en un proceso con el que continuamente estás resonando. Sigue, Trudy. Tengo como 10 libros de estos libracos. Lamentablemente la tecnología me puso muy floja y ahora los anoto en los notes en vez de anotarlos. Estos son todos sueños. Son libros y libros que tengo de estos, otros libros que tengo que generalmente o los dibujo, los represento, los dibujo. Aquí tienen algunos de los dibujos y tengo muchísimos de estos libros que son mi alimento. O sea que si realmente logramos conectarnos con nuestro mundo interior, oye, estamos conectados con el oráculo. Lo que tenemos que aprender es justamente a entender las imágenes, entender los símbolos, porque la psique, el inconsciente nos habla a través de símbolos. Tenía que enseñarles esto para que entendieran de dónde me alimento. Esto es el motor, esta es la tierra fértil. Después, bueno, la voy regando con muchas lecturas, experiencias, pero la estructura, o sea, el símbolo está dado. Yo no lo he buscado, está dado.
Anímense a preguntar y pregunten también, Luis está aquí, que es un lector de símbolos maravilloso. El símbolo es este puente entre lo conocido y lo desconocido. Sí. Este puente que nos trae desde la parte oculta de la luna a esta luz de la conciencia. El símbolo que en la cuarta escuela simbólico-integrativa es algo más que un anuncio. Es la búsqueda de la posibilidad de su revelación. Es el abrir el espacio para que se manifieste lo incognoscible. Es lo que ayuda y lo que sana. Como decía Jung, es el encuentro con lo luminoso lo que termina la psique, y ese símbolo convoca a lo luminoso. La disposición de nuestra alma, de nuestra psique, es fundamental. No perseguir al símbolo, sino abrir un espacio para que el símbolo se manifieste. Y ese recorrido, como decía antes Trudy, citando, tener el símbolo facilita el tránsito. El libro de Trudy es un oráculo, es un libro de sabiduría, un libro que resuena en diferentes niveles y es un libro para no leer, sino para habitar, para recorrerlo. Y en lo que decía antes Trudy, en cada vuelta de espiral de la vida, las palabras de Trudy, los arcanos del tarot, encuentran un nuevo significado y en nuestra vida el anuncio de un nuevo destino. Les invito a que hagan las últimas preguntas, si no, cerraremos este acto que no se cierra, que se darán ustedes cuenta que es un comienzo. Nieves acá pregunta si puedo aportar alguna experiencia personal tarot en tu experiencia personal. Claro, precisamente el tarot va a funcionar, o por lo menos para mí va a operar como operan los mitos. Nosotros atravesamos diferentes procesos en nuestra vida y a veces, o la gran mayoría de las veces, las palabras se quedan cortas y de pronto aparece una carta, aparece un mito, aparece una imagen y eso permite poder darle forma a algo que antes era imposible poder verbalizar. Yo puedo estar 20 horas hablando sobre cómo determinada situación me frustra o me frena. Pero en el momento en el cual yo tengo una carta como el colgado y comienzo a acercarme a toda la imaginería del colgado, es mucho más sencillo, es mucho más fácil poder verme en la carta, poder conectar con cada uno de los atributos que van a dar forma a ese arcano y ver cómo ese símbolo me habla. Y por supuesto, lo que me dice el colgado a mí, no sé, hace un par de semanas cuando estaba en cama con gripe, es diferente a lo que me va a decir a mí, tal vez hoy, cuando estoy preguntándome en una diatriba de mi vida, qué nueva posición o qué otra manera de ver las cosas debería asumir. Porque, de nuevo, como cada uno de estos arcanos van a tener ese contenido simbólico, ese contenido arquetípico, nunca se va a agotar. Nunca. Es como esta idea que, bueno, que Jung trabaja muchísimo, que Hillman trabaja muchísimo, que la psique va en espiral y, por supuesto, en cada pasada vamos pasando por las mismas experiencias que van a traer los arcanos y vamos a ir aprendiendo cosas diferentes de ellos, vamos a poder integrar cosas diferentes de ellos y se van a ir abriendo como una flor. Así que creo yo que en cada pasada, en cada salto al vacío del loco, no solamente somos diferentes, sino que además encarnamos con diferentes niveles de intensidad ese arquetipo. Así que siempre el tarot nos va a hablar, siempre, 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 siempre. Y podemos tener 200 años, leer miles de millones de autores, pero siempre la experiencia con el tarot va a ser vivencial, porque la experiencia con el símbolo tiene que ser vivencial. Uno tiene que vivir el símbolo. Como decía Raymond Panikkar, el símbolo me tiene que tocar. Si el símbolo no me toca, si el símbolo no me habita, entonces no es realmente un símbolo y el símbolo no cumple su labor de reunir lo disperso, porque eso es otro, tanto el símbolo como el mito terminan recomponiendo algo dentro de ti, como esa pieza que te falta para que todo termine a hacer clic y de momento emerja el insight, ¿no? O se reúna todo lo que está disperso para que la luz pueda salir.
Así que yo siempre creo que cualquier acercamiento al tarot o a cualquier lenguaje simbólico es una oportunidad para poder obtener luz sobre nuestros procesos, sobre nuestra vida, sobre todo. Y dar forma es algo que ayuda muchísimo. Da calma, da como un... Bueno, Da como si una no da palmadita. calma, si no da calma, eventualmente sabemos entonces cómo manejarnos, sabemos que esto también pasará. Claro, exactamente. Y cuando digo calma no es que, ay, porque a nadie va a decir que chévere una torre, o que chévere Una un torre. colgado, o que chévere vagar en la luna en la noche oscura del alma, pero por lo menos saber que hay una imagen para la noche oscura del alma y saber que muchos han atravesado ese tránsito. Y que tiene un Es, sentido, y que y tiene un sentido. exactamente. Sí. Eso es lo importante, que tiene un sentido. Y la carta nos dice, esto tiene un sentido. Porque cuando uno ve todo el viaje, uno ve que todas las secuencias tienen un sentido. Que toda la sincronicidad incluso nos trae lo que necesitamos ver en ese momento. Pero si nosotros, por ejemplo, queremos usar para ampliar 2 o 3 cartas, vemos de dónde vamos, dónde estamos y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y también esto nos da como un mapa para no movernos a ciegas cuando nos toca la noche oscura del alma. Bueno, pues llegamos al final de la presentación de Anima Mundi, que como digo, no es un final. Verán ustedes que para muchos de ustedes es un comienzo. El formato de este libro es distinto al formato de los libros de la editorial, siguiendo esa trayectoria en espiral desde el 2016, que se refundó la editorial y la colección Jung, a este momento. No hemos querido modificar el formato con el que Trudy inauguró la primera vez Anima Mundi. Hemos querido que salga tal cual, como nació, pero en otro momento de esa espiral. Un momento que es nuevo para el libro y nuevo para la editorial Sirena de los Vientos, que a partir de su publicación, de la fecha conmemorativa de su publicación, que fue el 14 de febrero, marca un camino con nueva intensidad, con nuevo empuje, dejando atrás cosas en el camino, afrontando el futuro con ilusión en esta aventura de kamikaze que es ser editor. Gracias a todas las personas que nos han acompañado, gracias a quienes hacen posible que estos actos sigan nutriéndonos el alma, y gracias, Luis y Trudy, Gracias. por este momento Gracias. compartido, por la ilusión y la emoción de compartir algo tan profundo. Ya he dicho y lo repito, Trudy, deberíamos hacer una especie de seminario, algo donde podáis intervenir, donde Con todo trabajar gusto. con la carta, donde las personas se puedan asomar aprovechando vuestro saber y vuestro latir. Bueno, Luis, nos ponemos de acuerdo. Por supuesto que sí. Cuenta conmigo. Yo Claro, feliz de la vida. claro que sí. Creo que es algo importante que al final de nuestra vida encontremos ese sentido y que podamos decir que algo nuestro quede en el mundo de los vivos para, como el ermitaño, ir alumbrando camino. Camino. A todos ustedes, feliz locura, den el salto, no busquen, déjense encontrar. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias.